El silbido agudo y prolongado del obús al aproximarse fue el último aviso. El cabo Erich Berger, un tirador de precisión con nervios de acero y una puntería casi sobrenatural, se había aferrado al barro helado de la trinchera con la desesperación de un náufrago a una tabla. La explosión, cuando llegó, fue un latigazo de fuego y tierra que lo levantó del suelo por un instante antes de arrojarlo de nuevo con brutalidad. El impacto resonó en sus oídos como un campanazo metálico, silenciando por completo el cacareo incesante de las ametralladoras y el quejido distante de la artillería que componían la banda sonora habitual de aquel infierno de Flandes. Cuando la lluvia de tierra y esquirla cesó, un silencio irreal se instaló sobre el campo de batalla, un paréntesis espectral en la eterna danza de la muerte. Erich tosió, escupiendo barro y sangre, y con un esfuerzo doloroso se incorporó. El mundo a su alrededor era un caos de tierra removida, madera astillada y cuerpos inertes. La trinchera, su precario refugio hasta hacía un instante, había sido destrozada por el impacto directo. Sus compañeros los buscó con la mirada, pero solo encontró fragmentos de uniformes y la quietud ominosa de la muerte. Estaba solo. La ofensiva, lanzada con la esperanza de ganar unos metros de terreno inútil, se había convertido en un desastre sangriento. La retirada había sonado hacía ya un tiempo, una orden confusa y gritada que llegó en medio del caos y el fuego enemigo. En la confusión, en la lucha por retroceder a la trinchera de reserva, Erich había quedado aislado, alcanzado por la onda expansiva o quizás por alguna esquirla que lo había dejado inconsciente. Ahora, al despertar, se encontraba en un páramo desolado, una extensión de tierra de nadie sembrada de cráteres, alambre de púas retorcido y los restos destrozados de la batalla. La niebla baja y gélida comenzaba a envolver el paisaje, dándole un aspecto aún más fantasmagórico y desolador. Su pierna izquierda ardía con un dolor punzante, y al intentar moverla, una punzada aguda lo atravesó. Estaba herido, aunque aún podía apoyarse en ella. Su rifle, un Mauser Kar 98K que conocía como la palma de su mano, yacía a su lado, cubierto de barro pero aparentemente intacto. Su bolsa de municiones también estaba cerca, aunque no podía decir cuántos cartuchos le quedaban. La prioridad inmediata era encontrar un refugio, un lugar donde pudiera evaluar sus heridas y planear su supervivencia. Las trincheras amigas estaban, seguramente, a varios cientos de metros de distancia, al otro lado de esta tierra de nadie expuesta al fuego enemigo. Intentar regresar a campo traviesa durante el día sería un suicidio. Tendría que esperar la oscuridad, si es que la noche llegaba para él. Miró a su alrededor, buscando cualquier cosa que pudiera ofrecerle un mínimo de cobertura. Solo veía cráteres llenos de agua helada y montículos de tierra removida. Finalmente, divisó algo que podría servirle, un pequeño montículo de barro y escombros, restos de una explosión anterior, que ofrecía una ligera elevación sobre el terreno circundante. Era una isla precaria en este mar de desolación, pero era lo único que tenía. Con esfuerzo, apoyándose en su rifle como si fuera un bastón, cojeó hacia el montículo, sintiendo el dolor punzante en su pierna con cada paso. Al llegar, se dejó caer sobre el barro empapado, con la respiración agitada y el corazón latiéndole con fuerza. Desde su precaria posición, podía observar el campo de batalla. Las trincheras enemigas no estaban lejos. Podía distinguir vagamente las siluetas de los sacos de arena y, ocasionalmente, el brillo metálico de un casco. También podía ver, a lo lejos, las líneas aliadas, una promesa distante de seguridad. Estaba atrapado en medio, un blanco fácil para cualquier francotirador o patrulla que se aventurara en la tierra de nadie. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos grises y violáceos, presagiando una noche fría y peligrosa. Erich sabía que su supervivencia dependería de su ingenio, su puntería y su capacidad para resistir en este páramo hostil. Aislado de todo y de todos, la isla de barro se había convertido en su único refugio, su precaria atalaya en la tierra de nadie, y la espera, una lucha solitaria contra el tiempo, el enemigo y sus propias heridas, acababa de comenzar. El frío de la noche caló profundamente en los huesos de Erich,
intensificando el dolor punzante de su pierna herida. La niebla, espesa y húmeda, se había convertido en su única compañía, envolviéndolo en un sudario gélido que dificultaba la visión y amplificaba los sonidos indistintos del frente. Su montículo de barro, ahora empapado por el rocío nocturno, ofrecía una cobertura mínima contra el viento helado y la mirada invisible del enemigo. Erich se acurrucó lo más posible, tratando de conservar el calor corporal, y revisó sus escasos recursos. Además de su rifle y la bolsa de municiones, solo tenía la cantimplora medio llena y un pequeño cuchillo de trinchera. No tenía comida ni vendajes para su herida. La sed pronto se convirtió en una preocupación apremiante. La garganta seca y áspera. Intentó humedecer sus labios con la poca agua que quedaba, racionándola con cuidado. El hambre, aunque menos urgente, también comenzaba a hacer mella en su energía. La noche se hizo larga y silenciosa, interrumpida ocasionalmente por el crepitar lejano de algún disparo o el estallido sordo de una granada. Cada sonido lo mantenía en alerta, temiendo ser descubierto por alguna patrulla nocturna enemiga. La niebla, aunque lo ocultaba parcialmente, también podía ser un velo para sus adversarios. La inmovilidad forzada por su herida lo hacía sentirse vulnerable, un blanco fácil si alguien se acercaba lo suficiente. Con el amanecer, la niebla comenzó a disiparse lentamente, revelando el desolador paisaje de la tierra de nadie bajo una luz grisácea y fría. Erich escrutó las trincheras enemigas, buscando cualquier movimiento. Divisó algunas figuras indistintas, pero nadie parecía percatarse de su presencia en su precaria isla de barro. También miró hacia las líneas aliadas, una promesa distante de rescate. La distancia parecía inmensa, casi insalvable a campo traviesa bajo la luz del día. Sabía que cualquier intento de regresar durante el día sería un suicidio. Tendría que esperar otra noche. La perspectiva de pasar un día entero más expuesto al sol, al frío y a la mirada del enemigo era desalentadora. El dolor en su pierna se había intensificado, y la falta de comida y agua comenzaba a debilitar su resistencia. Pero Erich era un soldado entrenado, un tirador de precisión con una disciplina mental inquebrantable. Se obligó a mantener la calma, a concentrarse, en el presente, en el siguiente minuto, en la siguiente hora. Su rifle era su única compañía y su única esperanza de defensa. Revisó el cerrojo, asegurándose de que estuviera limpio y listo para disparar. Contó mentalmente los cartuchos que le quedaban en la bolsa. No muchos. Tendría que ser preciso. No podía permitirse fallar ningún disparo. Durante el día, el sol pálido apenas ofrecía calor. Erich permaneció lo más inmóvil posible, tratando de conservar su energía y de pasar desapercibido. El silencio del mediodía era inquietante, roto solo por el zumbido ocasional de alguna mosca. La sensación de aislamiento era total, como si fuera el único ser vivo en ese páramo desolado. La sed se volvió una tortura constante, la boca seca y pegajosa. Intentó recoger algo de rocío de la hierba marchita que crecía en su montículo, pero fue una miseria. El hambre lo carcomía. Por dentro, un vacío doloroso en el estómago. A medida que las horas se arrastraban lentamente, Erich comenzó a experimentar momentos de debilidad y desánimo. La visión de sus compañeros muertos en la distancia, los restos destrozados de la batalla, le recordaban la brutalidad de la guerra y la fragilidad de la vida. ¿Valdría la pena seguir luchando? ¿O su destino era morir solo y olvidado en esta isla de barro? Pero entonces, la imagen de su familia, de su hogar lejano, afloraba en su mente, dándole una renovada determinación. Tenía que sobrevivir, tenía que regresar. Por ellos, con la llegada de la segunda noche, la niebla volvió a envolver el paisaje, ofreciéndole una mayor sensación de cobertura. El frío era intenso, pero al menos estaba oculto a las miradas. La espera continuaba, una prueba de resistencia física y mental en la soledad de la tierra de nadie. La segunda noche en la isla de barro se sintió aún más larga y fría que la primera. El dolor constante en su pierna, la sed implacable y el hambre punzante lo mantenían en un estado de semivigilia, sus sentidos hipersensibles a cualquier sonido o movimiento en la oscuridad. La niebla seguía siendo su manto protector, pero también lo aislaba aún más,
creando un mundo reducido a su pequeña elevación y al vapor helado que lo rodeaba. En un momento dado, escuchó el sonido inconfundible de botas chapoteando en el barro, acercándose lentamente. El corazón de Erich dio un vuelco. Una patrulla enemiga se aferró a su rifle, con los dedos agarrotados en el gatillo, preparándose para lo peor. El sonido se detuvo a pocos metros de su posición. Erich contuvo la respiración, esperando en la oscuridad. Después de lo que pareció una eternidad, escuchó voces susurrando en un idioma que no entendía. Eran ellos. La tensión era palpable. El miedo lo atenazaba. Si lo descubrían, no tendría ninguna oportunidad. Permaneció inmóvil, rezando para que la niebla lo ocultara lo suficiente. Después de unos minutos angustiosos, el sonido de las botas se alejó lentamente, perdiéndose. En la niebla, Erich exhaló un suspiro tembloroso, sintiendo el sudor frío correr por su frente. Había estado a punto de ser descubierto. La experiencia lo dejó aún más alerta y consciente del peligro constante que lo rodeaba. Con la llegada del segundo día, el sol, aunque débil, se abrió paso entre la niebla matutina. Erich aprovechó la luz para examinar mejor su herida. Era profunda y estaba inflamada, con signos de infección. Sin ningún tipo de tratamiento, sabía que empeoraría rápidamente. La sed se había convertido en una agonía constante, la boca pastosa y la cabeza palpitante. El hambre lo debilitaba cada vez más, nublando su juicio y minando su determinación. Durante el día, avistó varias veces movimientos en las trincheras enemigas y, en una ocasión, el brillo del sol reflejándose en la mira de un fusil. Sabía que estaba bajo observación, que era un blanco potencial en cualquier momento. Su única defensa era permanecer inmóvil y esperar pasar desapercibido. La tarde se arrastró lentamente, marcada por el dolor, la sed y la debilidad creciente. Erich comenzó a tener alucinaciones, visiones fugaces de agua fresca y comida abundante que desaparecían tan pronto como intentaba alcanzarlas. La línea entre la realidad y la fantasía se volvía cada vez más borrosa. En un momento de lucidez, recordó el pequeño frasco de morfina que llevaba en su equipo médico, el cual, seguramente, había perdido durante la explosión. Una punzada de desesperación lo invadió. La morfina podría haber aliviado su dolor y ayudado a resistir. Ahora, solo le quedaba su fuerza de voluntad. A medida que el sol comenzaba su lento descenso, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y grises, una idea desesperada comenzó a formarse en la mente de Erich. Sabía que no podría sobrevivir mucho más tiempo en su estado actual. Necesitaba agua, necesitaba tratamiento para su herida, necesitaba regresar a las líneas aliadas. La noche ofrecía la única posibilidad de moverse sin ser visto. Aunque arriesgado, quedarse donde estaba significaba una muerte segura. Comenzó a planear su movimiento, estudiando mentalmente la distancia hasta la trinchera aliada más cercana, intentando recordar la disposición del terreno, los posibles obstáculos. Sabía que sería un viaje peligroso, lleno de incertidumbre, pero era su única esperanza. Con la llegada de la oscuridad, Erich se preparó para su arriesgada travesía. Revisó su rifle, asegurándose de que estuviera cargado. Se apoyó en él como si fuera un bastón y, con un esfuerzo doloroso, se puso de pie. Su pierna herida protestó con un dolor agudo, pero Erich lo ignoró. Tenía que moverse, tenía que intentarlo. La isla de barro, su precario refugio durante 2 largos días y noches, quedaba atrás mientras se adentraba en la oscuridad de la tierra de nadie, con la esperanza de alcanzar las líneas amigas antes de que fuera demasiado tarde. La oscuridad era densa, casi palpable, y la niebla, aunque menos espesa que las noches anteriores, seguía envolviendo el paisaje, dificultando la orientación. Erich avanzaba con lentitud, apoyándose pesadamente en su rifle, cada paso una tortura. Para su pierna herida, el barro pegajoso dificultaba aún más el movimiento, obligándolo a realizar un esfuerzo extenuante. La sed lo atormentaba, su boca seca y la garganta ardiendo. Intentaba avanzar en dirección a las luces tenues y distantes que creía distinguir en el horizonte, la vaga promesa de las líneas aliadas. El silencio de la noche era interrumpido ocasionalmente por el sonido lejano de disparos y explosiones.
recordándole que se encontraba en territorio peligroso. Cada sombra, cada montículo de tierra, le parecía esconder un enemigo acechante. La paranoia comenzaba a hacer mella en su mente, sus nervios tensos ante la posibilidad de ser descubierto. En un momento dado, tropezó con un cuerpo inerte tendido en el barro. El contacto lo sobresaltó, pero rápidamente se obligó a mantener la calma. Era otro soldado caído, un recordatorio sombrío de la brutalidad de la guerra. Siguió adelante, evitando los obstáculos en la oscuridad, concentrándose en mantener el rumbo. Después de lo que pareció una eternidad, escuchó el sonido inconfundible de alambre de púas rozando contra su uniforme. Estaba llegando a las defensas aliadas. Con extrema precaución, avanzó tanteando el terreno, buscando una brecha o un punto donde pudiera cruzar, sin alertar a los centinelas. El alambre de púas era un laberinto retorcido y afilado, un obstáculo peligroso en la oscuridad. Finalmente, encontró un punto donde parecía haber un corte, quizás producto de un obús. Con cuidado, se arrastró por debajo, sintiendo las púas afiladas rozar su ropa. Al otro lado, el terreno era ligeramente diferente, más irregular y, con más vegetación dispersa. Sabía que aún no estaba a salvo, que todavía se encontraba en la tierra de nadie, pero al menos había superado la primera línea de defensas. Siguió avanzando con cautela, tratando de hacer el menor ruido posible. En un momento dado, escuchó el sonido de voces acercándose. Se arrojó al suelo, ocultándose detrás de un pequeño montículo de tierra, conteniendo la respiración. Eran voces en alemán. Una patrulla enemiga. Pasaron a pocos metros de su escondite, sus linternas escudriñando la oscuridad. Erich permaneció inmóvil hasta que el sonido de sus pasos se desvaneció en la distancia. El encuentro cercano lo dejó temblando de adrenalina. Sabía que no podía permitirse ningún error. La fatiga comenzaba a hacer mella en su cuerpo. Su pierna herida dolía intensamente y la sed lo debilitaba, pero la proximidad de las líneas aliadas le daba una renovada determinación. Tenía que seguir adelante, aunque cada paso fuera un suplicio. Después de varias horas de avance lento y peligroso, comenzó a distinguir las siluetas más definidas de las trincheras aliadas en la distancia. Podía escuchar el sonido amortiguado de voces y el crepitar ocasional de algún fuego. Estaba cerca. Con un último esfuerzo, cojeó hacia la trinchera más cercana, gritando con la poca voz que le quedaba: «Soy un soldado alemán herido. No disparen». Su voz quebrada se perdió en la oscuridad, pero esperaba que alguien lo hubiera oído. La respuesta fue un silencio tenso, seguido por el sonido metálico de cerrojos siendo accionados. Erich se detuvo, levantando las manos, en señal de rendición, rezando para que no lo confundieran con un enemigo en la oscuridad. La espera fue angustiosa, cada segundo pareció una eternidad. Finalmente, una voz cautelosa gritó en alemán: «¿Quién anda ahí? Identifíquese». Erich respondió con su nombre y su rango, describiendo la insignia de su uniforme. Después de unos momentos de tensión, escuchó órdenes y vio una linterna acercándose lentamente. Estaba a salvo. La pesadilla de la isla de barro y la travesía solitaria en la tierra de nadie habían terminado. La luz de la linterna que se acercaba en la oscuridad fue el preludio a su rescate. Los soldados aliados, cautelosos pero dispuestos a ayudar, lo alcanzaron y lo ayudaron a llegar a la seguridad de la trinchera. El contraste entre la frialdad y el peligro de la tierra de nadie y la relativa seguridad de la trinchera fue abrumador. Fue recibido con sorpresa y alivio por los otros soldados, quienes lo creían perdido en la ofensiva fallida. Lo llevaron a un puesto de socorro improvisado donde un médico examinó su herida. La pierna estaba infectada y necesitaba atención urgente. Le limpiaron la herida, le aplicaron un vendaje rudimentario y le administraron algo de agua y una sopa caliente. Después de 2 largos días y noches de sed y hambre, la comida y la bebida le devolvieron algo de calor y energía. Erich relató su odisea en la tierra de nadie, su aislamiento en la isla de barro y su arriesgada travesía nocturna. Su historia fue escuchada con asombro y respeto por los otros soldados, quienes comprendieron la increíble tenacidad y la voluntad de sobrevivir que lo habían mantenido con vida. Pasó el resto de la noche en la trinchera aliada, descansando por primera vez en días. El sonido constante de la guerra
que antes le resultaba familiar, ahora le parecía lejano y amortiguado. La sensación de seguridad, aunque precaria, era un alivio bienvenido. Al amanecer, fue trasladado a un hospital de campaña en la retaguardia, donde recibió tratamiento médico adecuado para su herida. La infección era grave, pero los médicos confiaban en que se recuperaría completamente. Durante su convalecencia, Erich tuvo tiempo para reflexionar sobre su experiencia. Había enfrentado la muerte en soledad y había logrado sobrevivir gracias a su determinación y a una pizca de suerte. La isla de Barro, que al principio había parecido su prisión, se había convertido en un punto de inflexión, un lugar donde había confrontado sus miedos y había reafirmado su deseo de vivir. También pensó en los compañeros que habían caído en la ofensiva, en la brutalidad de la guerra y en el precio de la supervivencia. Su perspectiva sobre el conflicto había cambiado. Ya no se trataba de ganar terreno o de ideales abstractos, sino de la lucha individual por la vida en medio del caos y la destrucción. Después de varias semanas de recuperación, Erich fue considerado apto para el servicio, aunque se le asignó un puesto menos expuesto en la retaguardia. Ya no era el mismo tirador de precisión que había sido antes. La experiencia en la tierra de nadie lo había marcado profundamente, dejándolo con una cicatriz física y emocional, pero también le había enseñado la importancia de la resistencia, la capacidad del ser humano para superar las peores adversidades y la fuerza que se puede encontrar en la soledad y el silencio. Aunque el recuerdo de la isla de Barro y la angustiosa espera en la tierra de nadie lo acompañarían siempre, Erich había regresado del abismo, llevando consigo la valiosa lección de que incluso en el infierno de la guerra, la esperanza y la voluntad de vivir podían ser las armas más poderosas. Su historia se convirtió en un testimonio silencioso de la lucha individual por la supervivencia en un conflicto que a menudo parecía deshumanizar a quienes participaban en él. La vida en la retaguardia ofreció a Erich un respiro del horror constante del frente, pero la guerra seguía presente en sus pensamientos y en los rostros cansados de los soldados que iban y venían del infierno de las trincheras. Su pierna sanó lentamente, dejando una cicatriz que le recordaría para siempre su tiempo en la tierra de nadie. Aunque ya no estaba en primera línea, el sonido lejano de la artillería y las noticias esporádicas de las bajas en el frente mantenían viva la brutal realidad del conflicto. Erich se dedicó a sus nuevas tareas con diligencia, pero su mente a menudo vagaba de regreso a la isla de Barro, a la soledad de la espera y al miedo constante de ser descubierto. Recordaba con nitidez el frío penetrante, la sed implacable y la visión fugaz de la mira enemiga apuntando hacia él. A pesar del peligro, también recordaba la determinación que lo había impulsado a seguir adelante, la imagen de su hogar que lo había mantenido aferrado a la esperanza. En la retaguardia, conoció a otros soldados que habían sobrevivido a experiencias similares, hombres marcados por el trauma pero unidos por un entendimiento tácito. Compartían historias silenciosas, miradas que lo decían todo, la certeza de haber visto y vivido cosas que los demás no podrían comprender jamás. Erich aprendió a vivir con sus recuerdos, a no dejar que lo consumieran. Encontró consuelo en la camaradería de sus compañeros, en la rutina de sus tareas y en la esperanza distante de que la guerra algún día terminaría. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La guerra continuaba su curso implacable, cobrando miles de vidas en ambos bandos. Erich seguía las noticias con ansiedad, esperando el final del conflicto. En su tiempo libre, a menudo caminaba por los campos cercanos al hospital de campaña, buscando un momento de paz en la naturaleza. Observaba el crecimiento de la hierba, el vuelo de los pájaros, la lenta pero constante renovación de la vida, un contraste marcado con la destrucción y la muerte que había presenciado. Estos momentos de tranquilidad le recordaban lo que se había perdido y lo que valía la pena proteger. Finalmente, después de años de conflicto brutal, la noticia tan esperada llegó: el armisticio había sido firmado, la guerra había terminado. Una oleada de alivio y euforia recorrió los campamentos. Los soldados celebraban con cautela, conscientes del precio que se había pagado por la paz. Para Erich, el final de la guerra significaba la posibilidad de regresar a su hogar, de reunirse con su familia,
de comenzar una nueva vida. La idea lo llenaba de una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Los preparativos para la desmovilización comenzaron de inmediato. Erich empacó sus escasas pertenencias, guardando cuidadosamente la cicatriz en su pierna como un recuerdo imborrable de su experiencia. Se despidió de sus compañeros, prometiendo mantener el contacto. El viaje de regreso a su hogar fue largo y lleno de incertidumbre. El paisaje había cambiado, marcado por los años de guerra. Los pueblos y las ciudades mostraban las cicatrices de los bombardeos, pero también se percibía un aire de esperanza, el anhelo de reconstrucción y de un futuro mejor. La llegada de Erich a su pueblo natal fue un momento agridulce. Su familia lo recibió con lágrimas de alegría y alivio, abrazándolo con fuerza después de años de incertidumbre y temor. Pero también percibió la tristeza en sus ojos, la marca de la ausencia de otros que no habían regresado. La vida en el pueblo había cambiado. Muchos jóvenes habían muerto en la guerra, dejando un vacío en las familias y en la comunidad. La economía se había resentido, y la reconstrucción sería un proceso largo y difícil. Erich intentó adaptarse a la vida civil, retomando su antiguo oficio, pero sentía que algo en él había cambiado para siempre. Los horrores de la guerra, la soledad de la isla de barro, la angustiosa espera en la tierra de nadie, todo había dejado una huella imborrable en su alma. A menudo se despertaba sobresaltado en medio de la noche, reviviendo en sus sueños los momentos más oscuros de su experiencia. El sonido repentino de un trueno o el estallido de un petardo lo hacían estremecer. Encontró consuelo en la compañía de su familia y en la tranquilidad del campo. Pasaba largas horas caminando por los alrededores, buscando paz en la naturaleza. El recuerdo de la isla de barro se desvanecía lentamente con el tiempo, aunque nunca desaparecía por completo. Se convirtió en una metáfora de su lucha por la supervivencia, un testimonio de su resistencia y su voluntad de vivir. Erich también mantuvo contacto con algunos de sus compañeros de guerra, compartiendo cartas y visitándose ocasionalmente. Con Klaus, el zapador que había estado atrapado en el túnel, desarrolló una amistad especial, basada en la comprensión mutua de haber enfrentado la muerte y haber regresado. Nunca olvidaron a los que se habían quedado en el campo de batalla, a los que habían sacrificado sus vidas en la contienda. Participaron en homenajes y conmemoraciones, manteniendo viva su memoria. La guerra había terminado, pero sus consecuencias seguían marcando la vida de toda una generación. Erich reconstruyó su vida lentamente, encontrando un nuevo propósito en la paz y en la tranquilidad de su hogar. Se casó y formó una familia, transmitiendo a sus hijos y nietos la importancia de la paz y el valor de la vida. Aunque las cicatrices de la guerra permanecieron, aprendió a vivir con ellas, a integrarlas en su historia. La isla de barro, el lugar donde había estado al borde de la muerte, se convirtió con el tiempo en un símbolo de su fortaleza y su capacidad de superación. Los años transcurrieron, y Erich se convirtió en uno de los muchos veteranos que llevaban en sus cuerpos y en sus mentes las marcas imborrables de la Gran Guerra. Su historia personal, la del tirador aislado en la tierra de nadie, se convirtió en un recuerdo silencioso, una parte de su pasado que rara vez compartía, pero que siempre lo acompañaba. La isla de barro, aquel precario montículo en el infierno de Flandes, permaneció grabada en su memoria como un símbolo de la fragilidad de la vida y la tenacidad del espíritu humano. Con el paso del tiempo, la intensidad de los recuerdos se atenuó, pero la lección de supervivencia y la gratitud por haber regresado a su hogar nunca lo abandonaron. Erich vivió una vida tranquila, rodeado de su familia, encontrando paz en las pequeñas cosas. Observaba las nuevas generaciones crecer, con la esperanza de que nunca tuvieran que experimentar la brutalidad de la guerra. En sus últimos años, a menudo se sentaba en el jardín, contemplando el paisaje. A veces, su mirada se perdía en el horizonte, evocando las llanuras desoladas de Flandes. Recordaba el frío, el miedo, la sed, pero también la determinación que lo había mantenido con vida. La isla de barro, que una vez había sido un lugar de sufrimiento y desesperación, se había transformado en un recordatorio de su propia fuerza y resistencia. Su historia, la de un soldado olvidado en la tierra de nadie,
se convirtió en un testimonio silencioso de la lucha individual por la supervivencia en medio de la gran tragedia de la guerra, un eco persistente de un tiempo de horror y la increíble capacidad del ser humano para aferrarse a la vida incluso en las circunstancias más extremas. Y aunque el mundo había seguido adelante, para Erich, la isla de barro siempre sería un lugar especial, un secreto invisible de su pasado que le recordaba el valor de cada día y la importancia de nunca perder la esperanza, incluso cuando todo parece perdido en la tierra de nadie, de la existencia.